Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 11 al 17 de enero del año 2026. Le da la más cordial bienvenida su servidor Jorge Luna desde los Estados Unidos y Claudia Castro desde Buenos Aires, Argentina. Donald Trump amenaza con poner en marcha la ley de insurrección en Minnesota. Después de que durante la noche del miércoles se produjera otro tiroteo en Minnesota, donde un agente federal se vio involucrado, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia de poner en marcha la ley de insurrección. A través de un mensaje publicado en Truth Social, el republicano de 79 años le puso un ultimátum a las autoridades de Minnesota para controlar las manifestaciones de rechazo exhibidas por un sector de ciudadanos con respecto a los operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales insurrectos de atacar a los patriotas de ICE que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la ley de insurrección que muchos presidentes han hecho antes que yo y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran estado, escribió. Desde la semana pasada, cuando un oficial de ICE mató a balazos a una mujer que pretendía eludirlo durante una protesta en contra de un operativo de detención efectuado en Minneapolis, las muestras de repudio hacia las autoridades migratorias no han cesado. De hecho, el miércoles por la noche, cerca de 200 personas se congregaron cerca del lugar donde perdió la vida Renee Good para exigir encarcelar al oficial Jonathan Ross por haberle disparado a quemarropa en varias ocasiones. Durante la protesta, los manifestantes les lanzaron piedras y otros objetos a las fuerzas del orden y en respuesta fueron repelidos con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Lo controversial fue que otro residente recibió un disparo en la pierna presuntamente por parte de un oficial, situación que enardeció todavía más el ambiente en el lugar. Al respecto, la agencia federal aseguró que la persona herida previamente había atacado a la gente cuando trataba de detenerlo. Cabe señalar que la implementación de la ley de insurrección le permitiría a Donald Trump enviar tropas militares a Minnesota con la misión de restablecer el orden y poner fin a cualquier tipo de manifestación considerada amenazante para el resto de la ciudadanía. 6 fiscales renuncian en Minnesota tras presiones por investigación de la muerte de Renee Good a manos de ICE. Una serie de renuncias simultáneas dentro de la Fiscalía Federal de Minnesota expuso una profunda fractura entre fiscales de carrera y el Departamento de Justicia Federal en medio de disputas sobre el rumbo de una investigación tras el tiroteo mortal de Renee Good durante un operativo de inmigración en la ciudad de Minneapolis. Y es que 6 fiscales presentaron su renuncia, entre ellos el veterano Joseph Thompson, hasta ahora primer fiscal federal adjunto y exfiscal interino del estado. También dejaron sus cargos Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun, Ruth Snyder y Tom Honchhurst, todos con años de experiencia dentro del sistema de justicia. Las salidas se produjeron tras presiones de altos funcionarios del Departamento de Justicia para enfocar el caso como una presunta agresión contra un agente federal y para explorar una investigación penal contra la viuda de Good, mientras no avanzaba una pesquisa independiente sobre el agente de ICE involucrado en el tiroteo. Good, de 37 años, murió dentro de su automóvil dentro de una operación de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la agente actuó en defensa propia, una versión que ha sido cuestionada por autoridades locales y legisladores demócratas, quienes afirman que la mujer no representaba ningún tipo. El episodio detonó protestas y elevó la tensión política en todo el estado de Minnesota. Joseph Thompson era una figura central en la fiscalía por liderar el histórico caso de fraude
Feeding Our Future, relacionado con el desvío de fondos durante la pandemia del COVID-19. También encabezó actos posteriores vinculadas a fraude en programas de vivienda y servicios sociales, investigaciones que colocaron a Minnesota en el centro del discurso federal sobre corrupción y control migratorio. El exfiscal federal adjunto Doug advirtió que la ola de renuncias compromete seriamente la credibilidad institucional de la Fiscalía Federal. Afirmó que nunca había presenciado un quiebre de esa magnitud entre fiscales y la cadena de mando federal en más de 5 décadas de práctica legal en el estado. Tras asesinato en Minnesota, 46% de estadounidenses apoya abolir ICE, revela encuesta. El sentimiento de rechazo hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE ha alcanzado un nivel histórico. Por primera vez desde su fundación en 2003, una pluralidad de estadounidenses aboga por la abolición de la agencia, sacudidos por la reciente muerte de una ciudadana norteamericana de raza blanca, de Renette Nicole Good, a manos de oficiales de migración en Minnesota, de acuerdo con una encuesta conjunta de YouGov y The Economist. El sondeo indica que el 46% de los consultados respalda eliminar ICE frente a un 43% que se opone a esa medida. Se trata del primer estudio que registra más apoyo que rechazo a la desaparición de la agencia federal, creada tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, como parte de la reconfiguración de la seguridad nacional impulsada por el entonces presidente George W. Bush. La encuesta también revela un deterioro profundo en la percepción pública del organismo. El 47% considera que las operaciones de ICE hacen que el país sea menos seguro, mientras que solo el 34% cree que contribuyen a una mayor seguridad. El 49% dijo tener muy poca confianza en la agencia, en contraste con un 15% que expresó una gran confianza. El cambio de ánimo social se produce tras la muerte de Renette Nicole Good, una ciudadana estadounidense blanca de 37 años, quien falleció el pasado 7 de enero tras recibir 3 disparos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis. La administración del presidente Donald Trump calificó a Good como terrorista interna al asegurar que él intentó arrollar con su vehículo a los agentes. De acuerdo con la encuesta, el 50% de los estadounidenses considera que el uso de la fuerza legal no estuvo justificado, mientras que solo el 30% avala la actuación de los agentes en ese caso. El resto dijo no estar seguro. El 73% de los consultados opina que los agentes deberían portar uniformes visibles durante los arrestos y el 56% se manifestó en contra del uso de máscaras. Pese al creciente escrutinio y a las críticas de figuras progresistas, ICE anunció recientemente una expansión histórica. Gracias a una ley firmada por Trump, el año pasado la fuerza aumentó un 120% con la contratación de 12.000 nuevos agentes, alcanzando un total de 22.000 efectivos. La encuesta se realizó entre el 9 y el 12 de enero a 1.602 adultos estadounidenses mediante entrevistas digitales y tiene un margen de error del 3,3%. Grupos latinos piden al Congreso prohibir uso de militares en redadas migratorias. Más de 70 organizaciones latinas de Estados Unidos pidieron al Congreso Federal frenar el uso ilegal de las Fuerzas Armadas para la aplicación de leyes migratorias al considerar que erosiona la Constitución y socava la seguridad pública nacional. Lo que la comunidad latina ha experimentado en Los Ángeles, Chicago, Portland y más recientemente Minneapolis, da la impresión de que esta administración le ha declarado la guerra a nuestra comunidad y de que estamos siendo atacados por nuestro propio gobierno. Esto lo afirmó en comunicado de prensa la presidenta de Unidos US, Janet Murguía, y además continuó:
esta coalición exige que el Congreso supervisión y asignación de fondos para garantizar la transparencia y exigir cuentas a la administración. La petición formalizada en una carta firmada por 74 organizaciones nacionales y locales, entre ellas Unidos US, NAC, LULAC y Latino, y se dio a conocer tras una conferencia de prensa virtual realizada en la antesala del Día de Martin Luther King Jr. En la carta, la coalición recordó que el Congreso aprobó el verano pasado cerca de 170,000 millones de dólares y la incorporación de 10,000 agentes adicionales de ICE, recursos que, sin una supervisión adecuada, pueden derivar en el abuso del poder. Entre las medidas solicitadas destacan la revisión del uso de personal o recursos militares en tareas migratorias, impedir que agentes federales actúen enmascarados o sin identificación, en los 287G hasta contar con supervisión independiente y exigir órdenes judiciales para arrestos y detenciones. Luego de ser reportados como extranjeros carentes de estatus legal, detenidos por autoridades federales de inmigración, Paradilla, Luis Beltrán Yáñez, Luis Núñez y Geraldo Lunas terminaron perdiendo la vida bajo distintas circunstancias. A través de un comunicado, el DHS deslindó al ICE de cualquier responsabilidad relacionada con la muerte de los 4 extranjeros carentes de estatus legal detenidos. El ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos. Se proporciona atención médica integral desde el momento de su llegada y durante toda su estancia, indica el comunicado. Cabe señalar que en los últimos meses organizaciones defensoras de los inmigrantes han denunciado que en varios centros de detención prevalecen condiciones de hacinamiento, falta de alimentos e incluso de servicios sanitarios que atentan contra los derechos de las personas detenidas temporalmente. Sin embargo, las autoridades dan por descartado que dichas anomalías sean reales. ACLU demanda a gobierno de Trump por discriminación racial y arrestos ilegales de ICE en el estado de Minnesota. La Unión Americana de Libertades Civiles y firmas de abogados del estado presentaron una demanda colectiva contra la administración Trump en nombre de 3 miembros de la comunidad y un grupo de personas en situación similar cuyos derechos constitucionales violados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otros agentes federales. En la demanda, en nombre de 3 miembros de la comunidad que son todos ciudadanos estadounidenses, la ACLU acusó a los agentes federales de inmigración de violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, argumentando que las comunidades somalíes y latinas en el estado de manera desproporcionada. La demanda, que nombra al Departamento de Seguridad Nacional y a su secretaria Kristi Noem como acusados, junto con varios de aduanas y protección fronteriza, señala lo que describe como un patrón alarmante de abuso encabezado por Seguridad Nacional que está alterando fundamentalmente la vida cívica en las ciudades gemelas y el estado de Minnesota. Según ACLU, la brutal redada de Seguridad Nacional atrapa extranjeros, incluyendo personas con estatus migratorio, sin orden judicial ni fundamento legal para su arresto. Además, prácticas discriminatorias también involucran a numerosos ciudadanos estadounidenses a quienes encadenan y escanean su rostro, ignorando la documentación de ciudadanía estadounidense, cita el documento. En su demanda, los 3 minnesotanos impugnan la política del gobierno de aplicar perfil racial
incautar y arrestar ilegalmente a personas sin orden judicial ni causa probable. Esto constituye una violación de los derechos constitucionales de los habitantes de Minnesota, al igual de protección y a no ser incautados sin causa probable. Uno de los demandantes, Musariq Khalid Hussein, que es ciudadano estadounidense desde 20 años atrás, el pasado 10 de diciembre de 2025, se dirigía a almorzar al vecindario de Cedar Riverside, cuando fue detenido por agentes del ICE enmascarados. Cuando Hussein se dio cuenta de que lo estaba deteniendo ICE, comenzó a repetir: soy ciudadano, pero los agentes se negaron a revisar la identificación de Hussein. Si ha sido interrogado, detenido, arrestado por ICE sin una orden judicial, o si el encuentro parece ser resultado de discriminación racial, le recomendamos contacte con un abogado o con una organización de apoyo a migrantes en su región. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 11 al 17 de enero del 2026.